los Zetas. Informes militares indican que el CDN, o sea el Cártel del Noreste, tiene su principal área de influencia en Tamaulipas, pero también en el vecino estado de Nuevo León, donde se ubica la importante ciudad de Monterrey. El CDN y su brazo armado, conocido como la Tropa del Infierno, mantiene control sobre Nuevo Laredo y se encuentra en constante disputa por el territorio con otras organizaciones como los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo. El Cártel del Noreste está equipado con armamento pesado, incluyendo rifles Barrett calibre 50, lanzagranadas y lanzacohetes, además de utilizar muchos vehículos blindados artesanalmente llamados monstruos o narcotanques. Un video de 2020 ampliamente difundido muestra una persecución entre miembros de la Tropa del Infierno y el ejército mexicano. Además del narcotráfico, el Cártel del Noreste participa en actividades ilícitas como tráfico humano, robo de combustible, secuestro y extorsión. Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como el Huevo Treviño, fue el líder del grupo criminal hasta su captura el 13 de marzo de 2022 en un impresionante operativo que incluyó la participación de la Fuerza Especial Conjunta, antes conocida como Fuerza Especial de Reacción o FER. En noviembre de 2023, en un operativo conjunto llevado a cabo por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, César Alejandro Silva Delgado, alias El Tartas, identificado como jefe de plaza del Cártel del Noreste en esa ciudad. Por este movimiento actualmente no se tiene claro quién lidera el Cártel del Noreste, aunque se especula que puede estar dividida por plazas y operar bajo una jerarquía más horizontal, así que El Tartas solo sería una de las varias cabezas que cayeron. La Línea, Cártel de Juárez. Ese es un nombre más del pasado, sin embargo, el que sería su evolución es su brazo armado conocido como La Línea. La Línea comenzó como el brazo armado o la facción de ejecución del Cártel de Juárez. Con el tiempo, La Línea ganó más autonomía y poder, y aunque todavía está vinculada al Cártel de Juárez, opera con cierto grado de independencia. Además, muchos de sus integrantes son expolicías. Este grupo tiene una fuerte presencia en Ciudad Juárez, Parral y áreas cercanas a El Paso, Texas. Originalmente funcionaba como un híbrido entre el Barrio Azteca, una red de bandas callejeras y carcelarias del Paso, y los Aztecas en Ciudad Juárez. Desde 2021, La Línea colabora con el CJNG y se ha aliado con los Nuevos Aztecas, una facción del Barrio Azteca, para enfrentar al Cártel de Sinaloa. Entre sus otros aliados se encuentran los Mexicles y los Burns. Esta confrontación con el Cártel de Sinaloa desembocó en la trágica masacre de 9 ciudadanos mormones estadounidenses en 2019, cuando fueron con Mexicles y los Burns. Esta confrontación con el Cártel de Sinaloa desembocó en la trágica masacre de 9 ciudadanos mormones estadounidenses en 2019, cuando fueron confundidos con miembros del cártel rival. Este incidente estuvo cerca de provocar que el entonces presidente Donald Trump clasificara oficialmente a los cárteles como una organización de terror. El Cártel de Juárez y sus células asociadas. Qué lástima. Esta confrontación con el Cártel de Sinaloa desembocó en la trágica masacre de 9 ciudadanos mormones estadounidenses en 2019, cuando fueron confundidos con miembros del cártel rival. Este incidente estuvo cerca de provocar que el entonces presidente. Qué lástima, brother. Eso no sabía, pan. A ver. Chucha, 9 personas. 9 personas, loco. Date cuenta de que a qué nivel. Oh, chucha, aquí también es la misma historia, pero es que también, como a ver. Una familia, hijo de tu madre, loco. Veamos. Una familia, loco. La comunidad estadounidense Levarón, radicada en el norte de México, volvió a sentir la violencia de las bandas criminales de la región, pero ahora con mayor brutalidad. Hace 10 años este grupo fue noticia por el secuestro de uno de sus miembros, un adolescente de 17 años, por el $1 millón de rescate. El pueblo decidió no pagar con todo y el riesgo de que lo asesinaran.
Decidimos tomar una posición de no pagar como pueblo y creemos que pusimos el presente ante los demás. Los criminales liberaron a Eric sin recibir rescate. Integrantes de la familia Levarón se dedicaron a realizar manifestaciones en contra de los criminales. 2 meses después asesinaron a Benjamín Levarón y a un joven que lo acompañaba. En un mensaje los asesinos dijeron que fue venganza. Julián Levarón encabezó entonces las protestas. Hoy, una década después, exige justicia por el multihomicidio en contra de su comunidad. Nosotros vamos a pedir ayuda de Estados Unidos, de México y de los aliens si es necesario. Queremos saber exactamente quiénes fueron y por qué lo hicieron. La original familia Levarón llegó a México a principios del siglo pasado. Es originaria del estado de Utah y se instaló en Chihuahua para escapar de multitudes de mormones que buscaban lincharlos por practicar la poligamia. Sus miembros tienen... Déjate de vainas. Estados También, Unidos, ¿para qué te de vas? México y de los aliens si es necesario. Queremos saber exactamente quiénes fueron y por qué lo hicieron. La original familia Levarón llegó a México a principios del siglo pasado. Es originaria del estado de Utah y se instaló en Chihuahua para escapar de multitudes de mormones que buscaban lincharlos por practicar la poligamia. Sus miembros tienen doble nacionalidad y se dedican principalmente a la agricultura. La masacre donde murieron 3 mujeres y 6 niños se dio en zonas serranas. Por aquí solamente caminos rurales, totalmente despoblados. Donald Trump clasificar oficialmente a los cárteles como una organización de terror. El cártel de Juárez y sus células asociadas como la Línea han generado una de las oleadas de violencia más severas en la historia reciente de México. Esta batalla, denominada en Juárez simplemente como La Guerra, fue el frente más sangriento de toda la guerra contra el narcotráfico en México. De hecho, Ciudad Juárez ha sido considerada en varias ocasiones como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Repito, del mundo, no solamente de México, principalmente debido a las actividades de estos cárteles y su conflicto con el cártel de Sinaloa. La familia michoacana, la nueva familia michoacana. En 2011, tras la caída de Nazario Moreno González, conocido como El Chayo, se provocó la ruptura de la familia michoacana. De aquí se desprendieron 2 ramas principales: los caballeros templarios, al mando de Servando Gómez La Tuta, ya capturado, y otra facción que buscaba continuar la dinastía bajo el liderazgo de Jesús Méndez, alias El Chango, también capturado. Aunque los caballeros templarios inicialmente llevaban la delantera en esta disputa, la captura de Servando Gómez La Tuta en 2015 condujo a otra fractura y al surgimiento de más facciones, las cuales empezaron a defender su territorio de los avances del cártel Jalisco Nueva Generación, que crecía como la espuma en poder, armamento e integrantes en la región michoacana y adyacentes. De aquí surgiría la nueva familia michoacana, una organización criminal que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, conocidos como el Pez y el Fresa. Estos operan en aproximadamente 30 a 35 municipios en los estados de Guerrero, Estado de México, Morelos y Michoacán. Además de sus negocios ilegales, este cártel controla los precios de productos legales como el pollo, el aguacate o el limón en sus zonas de control, productos que a veces son más lucrativos que muchas drogas. También este cártel hace extorsiones a los comerciantes y campesinos en su plaza. El 8 de diciembre de 2023 se registró que pobladores de un pueblo llamado Texcaltitlán lincharon a 11 miembros de la familia michoacana, pues estaban hartos de sus extorsiones. Este cártel fue sancionado por las autoridades estadounidenses en 2021 debido a su participación en el tráfico de fentanilo arcoíris. La familia michoacana es considerada una de las organizaciones más violentas de México, ocupando el 5º lugar en este ámbito. Además, es la tercera organización criminal en términos de cantidad de miembros activos, solo superada por el cártel de Sinaloa y el CJNG. Algunas de las células delictivas aliadas y brazos armados de la familia michoacana incluyen a los Ardillos, el Cártel del Sur, los Maldonado y los Migueladas. Algunos de estos han comenzado a usar minas terrestres y drones explosivos, por lo cual las autoridades deberían ponerles un fuerte ojo a esta organización. Grupos o facciones locales, células. Se podría argumentar que estos grupos locales, facciones o células no merecen ser llamados cárteles. Sin embargo, esto sería un error. Estos siguen las mismas prácticas y estructuras que los grandes cárteles y cada uno puede tener miles de sicarios y operadores bajo su mando. Estos numerosos grupos han logrado un control significativo sobre políticos y fuerzas policiales a nivel local. Poseen también una capacidad de violencia brutal.
Facciones de los Zetas, Zetas Vieja Escuela y Sangre Nueva Zeta. Contrario a lo que muchos podrían pensar, los Zetas no fueron completamente exterminados en la última década, sino que se fragmentaron en unas 12 células diferentes, muchas antes mencionadas. Sin embargo, de los que conservaron literalmente el nombre fueron los Zetas Vieja Escuela y Sangre Nueva Zeta. Estos, aunque llevan el nombre, no son exactamente lo que en su apogeo fueron los Zetas, pero siguen siendo un grupo a considerar. Los Zetas Vieja Escuela, también conocidos como Zetas Vieja Guardia, se autodenominaron así argumentando su intención de continuar con el negocio original del narcotráfico, manteniendo la misma brutalidad característica del grupo. Hasta mayo de 2023, los Zetas Vieja Guardia estaban liderados por Felipe de Jesús Alonso Olmedo, alias El Paua. Sin embargo, tras un operativo del ejército mexicano en Tamaulipas que resultó en su detención, actualmente no está muy claro quién ha asumido el liderazgo del grupo. Por otro lado, la facción conocida como Sangre Nueva Zeta opera en 4 estados de México: Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Puebla. Este grupo se ha especializado principalmente en el robo de combustible, también conocido como huachicoleo. Además, se involucran en actividades delictivas como robo a transporte de carga, extorsión, narcomenudeo, secuestro y cobro de derecho de piso. Cárteles Unidos. Cárteles Unidos es una organización criminal surgida de una alianza entre el cártel de Tepalcatepec, los Viagras y otros grupos menores para repeler los avances del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. Sin embargo, el más fuerte y posicionado de todos estos serían los Viagras. La mayoría de todos esos grupos antes mencionados en un principio eran autodefensas. Una característica notable de los Cárteles Unidos es su diversificación en sectores legales como la minería, la tala de árboles y la industria del aguacate y el limón, además de su influencia en el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas. Varios informes indican que la figura conocida como el R5, también apodado Huicho de los Reyes, es el líder actual de la organización. Sin embargo, los Cárteles Unidos también se sustentan en 2 grupos principales con influencia considerable: el Cártel del Abuelo, también conocido como Cártel de Tepalcatepec, y los Viagras, ambos con arraigo profundo en la región. Los Viagras, parte de Cárteles Unidos. Ahora hablemos puntualmente de los Viagras. Estos inicialmente se formaron como un grupo de autodefensas con el objetivo de expulsar a los caballeros templarios de Michoacán, quienes extorsionaban a trabajadores campesinos y a la sociedad michoacana y a zonas aledañas. Sin embargo, una vez cumplido su propósito, se transformaron en una organización dedicada al narcotráfico y otras actividades ilegales. Este grupo es liderado por los hermanos Sierra Santana, siendo Nicolás, conocido como el Gordo Viagra, la figura principal. La influencia de los Viagras se extiende más allá de Michoacán, con reportes significativos de su presencia en los estados de Guerrero y el Estado de México. Cártel Santa Rosa de Lima. El Cártel Santa Rosa de Lima, surgido en 2014 bajo la dirección de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, es una organización criminal originaria de Santa Rosa de Lima, una comunidad en el municipio de Juventino Rosas. Este grupo comenzó su actividad criminal centrada en el robo de combustible y la perforación ilegal de ductos de Pemex en Guanajuato. Con el tiempo lograron financiarse y expandirse, llegando a controlar una región conocida como el Triángulo de las Bermudas, donde diversificaron sus crímenes. Esta expansión los llevó a enfrentarse con el cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la zona. El 2 de agosto de 2020, El Marro fue detenido por parte de miembros de la Fuerza Especial Conjunta y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Sin embargo, la violencia continúa y desde su detención a la fecha se han capturado a más cabecillas de este cártel y les han congelado cuentas bancarias. Además, el 8 de enero de 2024 fue capturado Luis Antonio Yepes, alias El Monedas, hijo del Marro y de tan solo 22 años de edad, lo que provocó varios narcobloqueos. Actualmente se cree que la líder del cártel de Santa Rosa de Lima es Karem Lisbeth Yepes Ortiz, hermana del Marro. Su liderazgo es particularmente notable dado que es inusual ver una mujer encabezando un cártel mexicano. Todos los grupos antes mencionados representan solo una fracción de las células, brazos armados, grupos de sicarios, operadores financieros y cárteles de menor escala que operan en México. Sin embargo, otros grupos notables de estos incluyen los siguientes: La Nueva Empresa, Cártel Nueva Plaza, los Talibanes, Gente Nueva, los Tlacos, los Queenies, los Machetes de la Chapiza, los Rojos, Mexicles FEM, los Pájaros Sierra, Cártel de Sicuirán, los Cazares,
Cártel Pueblos Unidos, los Durango, Gente Nueva Jaguar, los Metros, Aztecas Cártel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, los Rodolfos, el Cártel de Caborca, Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, Cártel Nuevo Imperio, Cártel del Camaleón, Cártel de Tláhuac, los Arreola, Clica Fénix, los Pelones 33, la Guardia Michoacana, Vieja Guardia, los Colombianos, Artistas Asesinos, los HS, la Séptima Sección, los Linos, Cártel de la Unión León, los Tena, Guerreros Unidos, los Blancos de Troya, Mala Maña, la Gente Nueva del Tigre, los R's, Operativa Barredora, los Pulido, los Sureños, el Machete, los Borregos, Cártel Independiente de Colima, los Coroneles, Gente Nueva Salazar, los Pelavacas, Aztecas Viejos, los Cenobios, los Alemanes, los Peluches y Cártel Unido de la Huasteca. Esta extensa lista refleja la complejidad y la mutabilidad del crimen en México, pero probablemente esta no representa ni el 60% del total de cárteles, brazos armados y células criminales que existen en México. Grupos van y vienen, se fusionan, cambian de nombre o desaparecen, lo que complica enormemente los esfuerzos para combatirlos. Ahora puedes ver que no es algo que México pueda solucionar de un día para otro o solo mandando fuerzas especiales como a algunos les gusta decir. Muchos de estos grupos tienen una larga historia y han logrado infiltrarse profundamente en varios niveles del gobierno, la policía, el ejército e incluso en sectores empresariales y civiles de todo México. Agradezco a Joan Grillo, a Luis Chaparro, al diario Contralínea y a todos a quienes contribuyeron a la elaboración de este video. Los links a su contenido y páginas te los dejo en la descripción. Además, la información presentada se basa en el artículo Mapa de Cárteles de México 2024, Registros Públicos de la DEA y en documentos filtrados por Guacamaya Leaks en 2022 y 2023.